Hay conceptos que se transforman con el tiempo. Edificar. Cuando somos niños, un juego. Como adultos, quizás algo más complejo. Edificar. Construir. Levantar. Desarrollar. Formar. Instruir. Cultivar. Como cristianos, también somos llamados a edificar. Manos a la obra. Muy bien, buenos días. Primero agradecer al grupo que nos ha estado dirigiendo con la música, también a todos los que se están incorporando a los grupos pequeños, a los ministerios, diferentes actividades que están sucediendo de aquí hasta Navidad. Es un trabajo fantástico, así que muchas gracias a todos. Hemos cantado acerca de Jesús y yo creo que todos seguimos a alguien. Los cristianos siguen a Jesús. Yo te digo que si tú descubres al Jesús de la Biblia, no al Jesús de la literatura, del cine, de la televisión, sino si vas a los evangelios y lees acerca de Jesús, vas a quedar cautivado por Él y te quedarán dos opciones, o aceptarle de todo corazón o rechazarle completamente, no querer saber nada de Él. Pero Jesús es una luz que viene a nuestra vida en medio de tanta oscuridad. Así que bienvenidos todos los que nos están siguiendo por internet, que sabemos que son muchos, y también pues los que están aquí, que nos visitan esta mañana. Estamos en una serie que, como hemos dicho, se trata de descubrir acciones que nos hacen bien. Utilizamos la palabra edificar, que construyen, ¿no? que hacen bien a la vida de alguien. Acciones que edifican nuestra vida, que pueden edificar nuestra familia, pero también acciones que edifican la iglesia, puesto que Jesús prometió edificar la iglesia y cuenta con cada uno de nosotros, y eso es algo precioso, que nadie sobra en la iglesia, cuenta con cada uno de nosotros para aportar algo, para ser ladrillos en esa construcción que Él está haciendo de su iglesia. La semana pasada estábamos diciendo de que edificamos a través del amor. Cuando amamos, y eso todo el mundo estará de acuerdo con eso, cuando tú eres amado, eso te hace bien; cuando eres odiado, eso te hace daño y te hace mal. Pues por encima el amor del conocimiento. Y estaba pensando que Jesús sabía todo de nosotros. Y ese conocimiento que Él tenía de nosotros no era precisamente un conocimiento muy positivo. Éramos pecadores, éramos malos, éramos rebeldes y tal. Pero Él puso el amor por encima del conocimiento que tenía de nosotros. Por eso hablábamos la semana pasada del amor por encima del conocimiento. Muy bien, ¿y cuál sería la acción que podemos utilizar hoy para hacernos bien, para edificarnos los unos a los otros dentro del contexto familiar y dentro también de la iglesia? Pues lo vamos a descubrir en un texto que aparece en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32. Dice lo siguiente la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es un proceso que se está dando. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la manera que está en Jesús. Ser enseñados conforme a lo que Jesús vivió, dijo y nos enseñó. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere crear un hombre nuevo, una mujer nueva, de acuerdo, conforme a su propósito. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí de nuevo aparece la palabra edificación. ¿Y cuál es la acción que produce edificación? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón de Dios para nosotros, a través de la persona de Cristo, su obra en la cruz, perdonando nuestros pecados, hace posible que nosotros podamos perdonar a otros. Ay, yo no puedo perdonar esto. Pues si Dios te ha perdonado a ti, tú puedes perdonar, puesto que tú también has sido perdonada. Por lo tanto, en este pasaje podemos ver dos maneras de vivir y también una descripción de esas dos maneras de ser o también de vivir. Dice Pablo, conforme, de acuerdo a nuestros deseos. O sea, yo vivo como quiero, como creo que debo vivir, hago lo que quiero, ¿me entendéis? Conforme a nuestros deseos, que Pablo dice que son engañosos, o vivir conforme a la verdad que está en Jesús. Dos maneras de vivir. Por lo tanto, aquí Pablo de nuevo nos está hablando, en ese versículo 29, de que la edificación es necesaria. O sea, que tenemos, no somos individuos aislados del resto. En la comunidad, en la relación, crecemos, mejoramos, avanzamos como personas. Y dice que esa edificación es necesaria, ¿de acuerdo? En todos los contextos en el que podemos estar, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea en la familia y también en la iglesia. Y habla de otra manera, otra acción práctica en que podemos edificarnos los unos a los otros. En este caso, supongo que ya lo habéis adivinado, es a través de las palabras. A través de las palabras que salen de nuestra boca y también de las palabras que decimos. De las palabras que decimos. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, con el propósito a fin de dar gracia a los que te oyen. Otra traducción, es muy interesante poder comparar otras traducciones más actuales, más contemporáneas acerca de este versículo. Dice lo siguiente: no empleéis palabras groseras, usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que os escuchan. ¿Vale? No empleen un lenguaje, otra versión, grosero y ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen, para quienes las oigan. Por lo tanto, hay dos maneras de edificar, por lo que estamos viendo hasta aquí. En primer lugar, edificamos con nuestras acciones, ¿no? Con las acciones que hacemos, nos animamos, servimos con nuestros dones, ¿de acuerdo? Amamos por encima de todo lo demás a las personas, son acciones, pero también con nuestras palabras, también las palabras son acciones, pero con la palabra también podemos hacer bien y edificar a las personas y también edificar la iglesia. Las acciones que salen de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Nos llevan en una dirección, según el apóstol Pablo, o nos llevan en otra dirección, nos llevan a una manera determinada de vivir o nos llevan a otra manera determinada de vivir. Pero también dice Pablo que las palabras que salen de nuestra boca también nos llevan en una dirección o también pueden llevarnos en otra dirección. De hecho, este tema es sumamente interesante, ya estaba en la Biblia hace muchísimo tiempo, más de 2000 años, ¿de acuerdo? El tema de la importancia de las palabras que decimos, pero es muy curioso cómo últimamente se está descubriendo el poder que tienen las palabras. Mira, hay artículos, libros, podcasts, hay vídeos en internet, en YouTube, sobre el poder que tienen las palabras. Y dice lo siguiente, he recogido esas conclusiones, esas aportaciones de las investigaciones sobre el poder que tienen las palabras. Dice, las palabras poseen un poder inmenso para crear o destruir, ya que pueden inspirar, animar y construir, pero también pueden herir, desmotivar, desanimar y destruir. Unas palabras pueden construir puentes, otras romperlos o levantar
muros. Unas pueden sanar y cerrar heridas, otras palabras pueden abrir heridas y herir. Por ejemplo, una palabra de aliento puede animar y motivar, mientras que una palabra cruel puede herir y hacer daño, teniendo consecuencias destructivas. Se hizo un experimento en una universidad en el que se le colocaba a una persona unos auriculares en un espacio silencioso y se le pasaba por ahí, ¿de acuerdo?, palabras groseras, insultos, palabras negativas, y al mismo tiempo se medía su reacción cerebral y su reacción física. Y se descubrió lo siguiente, que esa persona sometida a insultos, a palabras negativas y despectivas, descubrió que se producían cambios hormonales en la persona. Y una subida del cortisol, que es una palabra que está de moda ahora, el cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, cuando una persona está sometida a esas palabras, no genera serenidad, paz, tranquilidad, sino alteración. Y eso todos lo sabemos, ¿o no? Pero se descubrió científicamente que las palabras tienen el poder de alterar, ¿de acuerdo?, el proceso hormonal de la persona. Sin embargo, después de hacer ese experimento, se le sometió a palabras positivas y estas provocaban un estado de serenidad, de ilusión, de confianza y de felicidad. O sea, no hace falta que hagamos un experimento científico para que cuando alguien te insulta, ¿de acuerdo?, haya una reacción no precisamente de felicidad, pero cuando alguien te dice algo positivo, se genera en ti una reacción positiva. Las palabras son sumamente poderosas y afectan positiva y negativamente a las personas. Este martes en Sevilla, una chica de 14 años se ha suicidado por problemas de palabras dichas por otras personas en el colegio que son negativas, despectivas, ¿de acuerdo?, despreciables. Por lo tanto, si las palabras son poderosas, hay tres cosas que podemos hacer. La primera, reflexionar sobre el papel y el poder que tienen las palabras. Lo que implica el impacto que las palabras tienen en la vida de las personas que las escuchan. También en nuestras vidas, pero también en las vidas de los demás. Reflexionar que estamos hablando de algo importante. En segundo lugar, elegir las palabras. Ya Pablo lo dice aquí, ¿no? Ninguna palabra salga de vuestra boca. Podemos elegir qué palabra sale de nuestra boca. Por lo tanto, si son tan poderosas, elegir, usarlas de una manera intencional y, en tercer lugar, buscando el propósito del crecimiento y la edificación de la persona que las escucha. La reflexión sobre este poder implica ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en nosotros mismos y en los demás y elegir usarlas de manera intencionada para fomentar el crecimiento y la edificación de los demás. Decía alguien también, una persona que sale mucho en los medios, que es un médico, da muchas charlas positivas, dice que las palabras tienen, y creo que es cierto, tienen una capacidad descriptiva. Esto es un perro, esto es un gato, esto es una manzana, esto es una pera. De hecho, tenemos un nombre para que nos llamen, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, tendremos que hacer así, pss, ¿eh? Las palabras son descriptivas. Gracias a las palabras sabemos que esto es un coche y que esto es una bicicleta. Tienen esa función descriptiva. Pero decía también que las palabras tienen otra función, que es una capacidad creativa y generativa. Las palabras no solamente describen algo, sino crean algo y generan algo en la persona que las escucha. ¿De acuerdo? Las palabras describen una manzana o una pera, pero también crean y generan algo en la persona que las escucha. Decir a alguien, este es un negro, este es un sudaca, ¿veis? No solamente están describiendo algo, sino que están generando algo en la persona que la escucha. Y si además añades un calificativo, pues todavía peor. La palabra genera más reacción, ¿de acuerdo? Y crea daño y hace daño, ¿no? Entonces las palabras son descriptivas, pero también son creativas y generativas. Por lo tanto, decir, este es un sucio judío, no solamente estás
describiendo algo, sino que estás generando algo y estás diciendo algo sobre lo que piensas de esa persona y también estás transmitiendo algo a esa persona. Expresar ese lenguaje demuestra racismo, porque no es una simple definición, no es una descripción de la persona. Estás calificándola y estás demostrando racismo hacia esa persona. Y finalmente puede generar odio hacia las personas, dependiendo del color de su piel y de su procedencia. Bien, pues todo esto que estamos diciendo, que está hablando la ciencia hoy, ya está en la Biblia hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por lo tanto, vamos a desarrollar estos 3 puntos que he mencionado antes, y eso es así, ¿de acuerdo? La reflexión, en primer lugar, sobre el poder que tienen las palabras. Proverbios ya dice, antes del Nuevo Testamento, ya Proverbios habla mucho del poder de las palabras y dice, hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Veis la diferencia? Las palabras para hacer daño, como una espada, pero las palabras para sanar, como medicina. El apóstol Santiago, ¿de acuerdo?, escribe lo siguiente. Dice, así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un gran fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos y maldecimos, ¿no? De una misma fuente sale agua dulce y amarga. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso una fuente hecha por la misma apertura, agua dulce y agua amarga? Mira, aquí Santiago habla de la boca como una fuente de la que salen palabras que pueden ser dulces o palabras que pueden ser amargas. Y Pablo habla de palabras no dulces o amargas, sino palabras corrompidas. Bueno, ¿qué significa eso? Significa palabras que pudren. Que pudren. Una manzana podrida, al lado de otra manzana podrida, afecta y hace daño a la manzana que tiene al lado. Pudre, daña, propaga algo malo. Los tacos, los insultos, las vulgaridades, las obscenidades, las groserías, las palabras ofensivas son palabras corrompidas. Porque no tienen el fin de dar salud, sino de producir daño. También Efesios, un poquito más adelante, Pablo dice palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Por lo tanto, el mandamiento de la palabra de Pablo es muy claro. Ninguna palabra salga de vuestra boca. Pablo sabe que esa palabra está ahí queriendo salir, ¿no? ¿Y cómo está ahí? ¿Cómo está ahí ese taco que quiere salir? Pues mira, en cada cultura hay una lista de palabras que quieren salir por nuestra boca, ¿no? En todo vocabulario personal, cuando tú te juntas con un gremio determinado, tienen un vocabulario determinado que sale por su boca. ¿Cómo se adquiere ese vocabulario? Pues mira, se adquiere en tu casa. Si tus padres hablan de una determinada manera, pues tú vas a hablar también de una determinada manera. Eso se obtiene en la calle. Si tú vas por la calle, te juntas con pandillas y tienen una manera de expresarse, una manera de hablar, tú vas a copiar esas palabras y tienes tu lista, ¿de acuerdo? En el trabajo, con la gente con la que te juntas, ¿de acuerdo? Y también iba a decir una cosa graciosa. Digo, cuando tú vas a ver un partido del Betis o del Sevilla, también estás educando ahí, porque ahí hay tacos. O sea, ese vocabulario está ahí, ¿no? Está ahí. Y está también dentro de cada uno de nosotros, porque hemos vivido en un contexto determinado, lo hemos escuchado, lo vemos en la calle, en el trabajo y tal, ¿de acuerdo? Y está ahí queriendo salir de nuestra boca. Pero dice Pablo que este vocabulario pertenece a una manera de vivir que dice él que es vieja, debe ser vieja. Y para el cristiano debería ser ya una manera pasada de expresarse, de utilizar las palabras. Así que una de las cosas que deben cambiar cuando una persona conoce realmente a Jesús, cuando ha sido transformado por Jesús, es que cambia su manera de hablar también.
Y de hecho, eso fue lo que las autoridades judías reconocieron en los discípulos, que eran hombres del vulgo, quiere decir mal hablados y sin letras, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Por lo tanto, una de las señales, una de las evidencias que hemos sido transformados por el Evangelio es que nos comunicamos de manera diferente. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, estábamos ajenos a la vida de Dios, había ignorancia, porque éramos duros de corazón, perdimos toda sensibilidad. Mirad qué proceso, ¿no? Cuando vivimos ajenos a la vida de Dios, estamos demostrando ignorancia, ¿de acuerdo? Esa pérdida, esa ignorancia nos lleva a una pérdida de sensibilidad. Somos insensibles, ¿de acuerdo? Y esa pérdida de sensibilidad nos lleva a una vida de acciones insensibles y también una vida de palabras insensibles, y pertenece, como dice Pablo, a una manera vieja de vivir. Por eso más adelante habla de mentira, hablad verdad, cada uno con vuestro prójimo. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, ¿de acuerdo? Una manera vieja de vivir, una manera nueva de vivir. Y las palabras, ninguna palabra corrompida que antes salía por vuestra boca, ahora que no salga, sino la que sea útil y buena para edificar. Y todo eso, además de formar parte de la vieja vida, contrista al Espíritu Santo. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, hay una razón teológica. No se trata de decirle a alguien, oye, tú tienes que hablar bien. Es muy difícil si él no entiende realmente el Evangelio y que necesita una transformación de su corazón, de su vida, de su lengua y de muchas cosas más. Recuperar la sensibilidad hacia muchas cosas que había perdido porque se conducía conforme a lo que le apetecía. Y si le sale ganas de decir un taco, lo suelta. Y si le sale ganas de decir un improperio, lo suelta, ¿me entendéis? Eso pertenece a una vieja manera de vivir. Por lo tanto, Pablo sugiere una solución, ¿no? ¿De acuerdo? Que se quite eso de vosotros, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. En lugar de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, esto es la realidad que decía antes. Nuestras acciones, nuestras palabras nos pueden llevar en una dirección o nos pueden llevar en otra. Y la dirección que Pablo nos propone es ser dueños de nuestras palabras, controlar nuestra fuente para que no salga agua amarga y no ser esclavos también de nuestras palabras. Porque esto es importante. Ese es el primer punto. Tenemos que reflexionar sobre lo que decimos, las palabras que usamos son poderosas. En segundo lugar, si eso es así, entonces elegiremos las palabras que salen de nuestra boca. Pablo dice que ninguna salga de vuestra boca. Así que si somos conscientes del impacto que tienen estas palabras, hemos de elegir las palabras de manera intencionada. Y cuando Pablo dice que ninguna palabra salga de vuestra boca, es que podemos decidir que no salga. ¿Me entendéis? Si esto fuera imposible, hay veces, esto es una lucha, porque cuando uno está acostumbrado, ¿de acuerdo?, a soltar improperios y este tipo de cosas, claro, no tienes control, estás descontrolado. Por lo tanto, no es fácil y a veces no quieres, pero te sale. Por lo tanto, hay que educar de nuevo a esa persona y a esa lengua, ¿de acuerdo?, para que viva conforme a la verdad que está en Jesús y no conforme a sus manera antigua de vivir. Por lo tanto, elección de las palabras, porque podemos elegir qué palabras salen. Podemos elegir qué camino vamos a tomar, qué palabras van a salir de nuestra boca. Van a estar ahí, ¿de acuerdo?, queriendo salir, pero a veces tenemos que mordernos la lengua, ¿no? Eso es también no dejar que salgan, morderse la lengua. Uno podría decir esto, pero no lo voy a decir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo tener y debo tener control de las palabras cuando él dice que ninguna salga. Por lo tanto, pueden no salir. Y si salen es porque tú las dejas salir. ¿Cómo lo hacemos? Pues entender que eso forma parte de una vieja manera de vivir, que tenemos que despojarnos como de una ropa vieja en la que se incluyen las palabras, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que llenar la mente no de estas palabras y de esta manera de hablar, sino de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, ¿de acuerdo? Renovaos en el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de expresarnos, vestidos del nuevo hombre, dice Pablo, que está creado según
la justicia y la santidad de la verdad. Es como quitarse el mono de trabajo viejo que simboliza la vieja vida, la vieja manera de expresarnos, la vieja manera de hablar y vestirnos ahora de una ropa nueva, de una ropa limpia, que es la ropa del carácter de Jesús. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, desaprender cierto lenguaje, y esto no lo dice solamente la Biblia, esto lo dicen estos científicos que han llegado al convencimiento que las palabras son poderosas. Por lo tanto, tenemos que desaprender ciertas cosas, ciertos lenguajes de nuestro vocabulario, de nuestra manera de hablar, y aprender una manera de hablar conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Con qué propósito? En tercer lugar, ¿de acuerdo? Reflexionar, renovaos también, y dice el propósito de las palabras. Si ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, hay una opción, dice Pablo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, aquella palabra que fomente la edificación y que transmita gracia, o sea, la que sea buena. Por lo tanto, quiere decir que hay palabras que son buenas y palabras que son malas. Algunas palabras son convenientes y algunas palabras no son convenientes. La buena y la mala palabra. En segundo lugar, la necesaria para edificar. Solo aquella palabra que edifique, que ayude, que construya, no que destruya. A fin de que, con la intención de dar gracia a los oyentes. Por lo tanto, la intención es hacer el bien al otro, no a mí. O sea, cuando uno suelta una cosa ahí, pues en un sentido te quedas bien, ¿no? Te has quedado ancho, ¿no? Pero la intención no es que tú te quedes ancho, es que edifique al otro, a fin de transmitir gracia al que la escucha. La buena, la que edifica, y la que transmite y edifica y trae gracia a el que la escucha. Todo lo contrario al uso de la palabra en el Congreso de los Diputados. ¿Veis qué diferencia? O sea, cuando tú escuchas los discursos, las palabras de los políticos en el Congreso de los Diputados, pues te das cuenta de que ni son buenas, ni edifican, ni transmiten gracia al que los escucha. ¿Veis? ¿De acuerdo? Esa es la vieja manera de vivir. Así que podemos escoger las palabras adecuadas con el propósito de edificar. Podemos escoger las palabras para nuestro propio uso, porque son balas. O sea, tenemos una pistola en la lengua, o sea, que la cargamos y la lanzamos para nuestro propio beneficio o elegir las palabras que usamos para el bien del que las escucha. Bien, estás en una discusión con un compañero de trabajo. ¿Esto que vas a decir es bueno, edifica, transmite gracia? Estás en una discusión con tu marido, con tu esposa, ¿no? ¿Esto que vas a decir es bueno? ¿Edifica? ¿Transmite gracia? ¿Hace bien al que lo escucha? Dice Pablo, si no es así, no la digas. ¿Te acordáis de la película de Bambi, de Disney muy antigua? Que ahí salió un conejito que se llamaba Tambor. Tambor. Y dice, si para hablar no has de edificar, mejor callar. Si al hablar no has de edificar, mejor callar. Por lo tanto, Pablo nos está hablando de la importancia y el poder que tienen las palabras y en el sentido positivo de edificarnos con las palabras que salen de nuestra boca, porque son poderosas para hacerlo. Cuando sale de nuestra boca, agua dulce, pero también destructivas cuando es todo lo contrario y sale agua amarga. Por lo tanto, en primer lugar, reflexionar sobre el poder que tienen las palabras, ser conscientes del impacto que tienen en las personas a las que se las decimos y que nos escuchan, también en nosotros mismos y en los demás, elegir las palabras que salen de nuestra boca y usar las palabras de manera intencionada para fomentar el crecimiento y la edificación. El cristiano debe identificarse, entre otras cosas, también por la manera en que habla, por la manera en que trata a los demás también con las palabras. Dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, eso no lo habéis visto en Cristo, esa manera de hablar. ¿De acuerdo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Pero la verdad es que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos ir a Jesús, pedir perdón por nuestras palabras, por nuestros pecados y pedir que haga en nosotros, configure,
cree un hombre nuevo, nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, necesitamos una nueva naturaleza. La obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos convenza de que eso no es lo que tienes que decir. Y de pensar cómo puedo yo edificar a esta persona, qué puedo decirle, ¿no? Para animarla, para levantarla, para hacerle bien, ¿de acuerdo? Y eso lo puede hacer el Señor cuando está en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Cuando uno sabe quién es, dice Pablo, no solamente cambia nuestra manera de vivir, sino también cambia nuestra manera de hablar y nuestra manera de tratar a los demás. De muchas maneras, pero también por medio del lenguaje. Por medio del lenguaje. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, la manera en que hablamos, el propósito con el que lo hacemos, si somos realmente nacidos de nuevo, si estamos en Jesús, debe conformarse conforme a la verdad que está no en mis amigotes, no en el trabajo, no en la sociedad, sino conforme a la verdad que está en Jesús. Pues el Señor nos ayude. Muchas veces fallamos con nuestras palabras, pero este es un reto y esta es una manera también con la que podemos hacer bien a los demás y también con la que podemos edificar a otros hermanos y a las personas que nos visiten con palabras que transmitan gracia. Amén. Señor, gracias te damos porque es un reto para todos. Señor, gracias porque también tú quieres ser Señor de nuestra boca, también Señor de nuestras palabras. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza práctica y te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros para conformarnos conforme a las palabras, al carácter, a la manera de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.